3 de la mañana y estamos aquí en Radio Concierto, mañana será otro día, y tenemos en línea a Lía Rojas, directora de Rojas Abogados. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, las vacaciones de invierno llegaron ya para los escolares, sin embargo, persisten todavía muchas dudas entre varios apoderados de colegios particulares y subvencionados respecto de si deben o debieran pagar la mensualidad completa. Esto yo lo he escuchado en varias conversaciones de amigos, porque además muchos tienen colegios que son un poco más caros, y en un momento así, digamos, que viene una crisis económica o que hay gente que ha perdido su empleo, seguir teniendo los colegios como un gasto fijo es complicado. Los colegios bien de élite han bajado un poco los precios, pero ¿qué pasa en aquellos colegios particulares, en sectores en sectores medios, al tener una colegiatura de 2 o 3 hijos? ¿Se paga o no se paga? Lía Rojas, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. Te dejo hecha la pregunta, Lía. En un momento como estamos, digamos, donde tenemos pandemia, crisis sanitaria y donde la proyección de volver a clase no es nada clara, podemos hablar de eso después, digamos, pero hay un tensionamiento entre el ministro de Educación y el Colegio de Profesores. No está claro si el 27 de abril los niños, estudiantes, jóvenes vuelven a clase. ¿Se debiera pagar la mensualidad o no? Mira, bueno, lo primero de decir en este sentido es que no hay una postura clara, o sea, no es un tema que esté resuelto. Hay por supuesto, algunos que opinan que no, porque es un servicio que no se está prestando, por lo tanto, en una postura de consumidor, yo no puedo pagar por un servicio que no se me está otorgando. Y hay, por supuesto, otra corriente de opiniones que dice que este servicio se tiene que pagar de todas formas, porque no es un servicio que se preste de manera mensual, sino que se trata de contratos anuales que se van pagando por parcialidades, que son las mensualidades, dependiendo, obviamente aquí se distribuyen entre 10, 11 cuotas, pero podría ser igualmente que, digamos, las clases o los colegios cierren el año escolar después de diciembre, que es lo que estamos acostumbrados todos los años, y esto se prorroga más allá, entonces no es que el colegio, digamos, me cobre por mes que vayan durando las clases. Pero Lía, ¿por qué es un argumento, perdón, que sea un contrato anual? También yo se lo escuchaba, no es argumento tuyo, tú estás poniendo los argumentos un poco que Claro. ponen desde los colegios particulares. Yo escuchaba a la Asociación de Colegios Particulares hace un par de semanas que decían ese mismo elemento. A ver, aquí se firman contratos que son anuales. ¿Por qué eso es un argumento? Si al final el servicio no se está prestando, sea mensual, anual, bimensual, bianual, lo que sea. Claro, lo que pasa, Andrés, buenos días. Buenos días. Que lo que sucede es que yo estoy hablando, digamos, más o menos de las dos corrientes, sí, que son las dos opiniones que existen en este sentido. Por una parte, como decíamos, unos dicen, no, esto se trata de un contrato anual, en donde el servicio tampoco es que no se esté prestando en su totalidad, porque muchos de los establecimientos lo que han hecho durante este tiempo es igualmente tratar de mantener este contacto con el alumno, hacer algunas clases de tipo remota, estar constantemente enviando tareas, que es un poco también el traspaso de esta gestión también a los padres, porque si vemos que antes el papá iba a dejar al niño al colegio, hoy día el papá, además de tener que trabajar desde la casa, tiene que en parte estar monitoreando que el hijo pueda hacer estas clases o estas tareas que le dan desde el colegio de manera virtual. Entonces, estamos en estas dos posturas. Uno, por una parte, los que dicen que es un contrato anual y que si no se está prestando el servicio, aunque sea en menor medida o no se está prestando en absoluto, igualmente se debería pagar, porque claramente estamos aquí desde la postura de los colegios, ¿ya? Y está por otro lado la otra postura, que es de los padres, que dicen, bueno, ¿por qué tengo que pagar íntegramente o pagar la mensualidad, digamos, como corresponde, cuando este servicio no se está prestando o no se está prestando en las mismas condiciones? Por lo tanto, si vamos como a lo estricto, a la ley del consumidor, yo no podría pagar o no tengo la obligación de pagar por un servicio que no se me está prestando. Sin embargo, como hemos visto aquí, que estamos en una situación que nunca antes se había dado, igual el llamado que existe es que igual existe una flexibilidad, porque en parte los colegios han tratado de que exista una continuidad para que los niños no pierdan el ritmo del colegio, pero no haya ahora, tanto atraso en el año escolar. Entonces la idea, o el llamado, es tratar de llegar a un punto medio, quizás. Claro, pero ahí yo tengo una duda, por ejemplo. A ver, me tocó a mí entrevistar hace como 2 semanas al ministro de Educación, Raúl Figueroa, y él decía, a propósito de esta pregunta, ¿no? Él decía, mira,
en todo el sistema subvencionado, el Estado va a seguir pagando la subvención escolar, precisamente, decía él, porque se entiende que la crisis sanitaria no puede significar una alteración en una organización que está pensada anualmente. Eso es lo que decía él. Entonces él decía, si el Estado va a seguir pagando el sistema subvencionado, lo que corresponde es que también la gente siga pagando en los colegios privados. Mi pregunta es, si tú te vas de vacaciones... La plata no sale de su bolsillo. Claro. Si tú te vas de vacaciones y ya no son los papás los que están recibiendo las guías y haciendo finalmente la pega del colegio, pero en su casa, se abre también una pregunta mayor respecto a si tengo que pagar o no, porque aquí los jóvenes van a estar de vacaciones su buen rato y es probable que no vuelvan a clases todavía. O sea, esto puede ser largo. Claro, sí, precisamente por eso. Es que en el fondo estamos ante una situación que nunca antes había pasado. Por lo tanto, no tenemos una postura clara. De hecho, se envió un oficio por parte del Ministerio del CERNAC para que se pronunciara sobre esto y todavía no tenemos este pronunciamiento porque todo el mundo dice qué hacer. Por un lado están los papás que dicen, no, este servicio no se me está prestando, entonces yo no lo pago. Y por otro lado, con toda la defensa, así como también lo dijo el ministro, que es un contrato que tiene planificación anual en donde yo no puedo dejar de pagar. O sea, voy a compararlo con una situación que no tiene mucho que ver, pero por ejemplo, supongamos que se ordenó el cierre de una cafetería. Entonces ese dueño de la cafetería podría decir, oye, yo no voy a pagar más el arriendo porque eso yo ya no lo estoy ocupando, por lo tanto aquí termino y cuando pueda abrir vuelvo. Tampoco es una situación que establece la ley, por lo tanto, por eso es el llamado como que existe una flexibilidad, una flexibilidad en esta conducta, en donde quizás por una parte se pueda rebajar un arancel, que es lo que se ha hecho en muchos otros servicios, que existe una rebaja del arancel porque efectivamente el servicio no se está prestando en su totalidad y también por otro lado muchos de esos padres que tienen que pagar esa colegiatura pueden estar en una situación compleja por pérdida del ingreso o disminución del mismo, es decir, o puede estar directamente en una situación de cesantía. Por lo tanto, tiene que haber una flexibilidad. Ahora, si ese papá no paga el colegio de ninguna manera podría decir, ok, este papá no pagó, este niño queda afuera, porque ahí también entramos en otra situación en donde tiene que garantizarse, por supuesto, que ese niño, si está matriculado en un establecimiento, se le va a entregar, digamos, el derecho a la educación. Por lo tanto, supongamos que estuviéramos en un escenario normal y un papá no paga el colegio, eso en ningún caso podría significar que ese niño quedara fuera del establecimiento o no se le otorgara el servicio. Es decir, por una parte el colegio no podría suspender la entrega del servicio y si es que ese padre no paga, eso quedaría sujeto a las reglas generales, es decir, cobrarle por el camino legal que corresponde. Sí, estamos conversando aquí en Radio Concierto, mañana será otro día, 7 de la mañana con 51 minutos, con Lía Rojas, directora de Rojas y Abogados. Tú mencionabas al pasar el tema del Servicio Nacional del Consumidor, como en muchos aspectos, no solamente en el aspecto del consumidor, lo hemos visto en educación, lo hemos visto en medicina, lo hemos visto en todos los aspectos de la vida. Esta pandemia sencillamente nos pilló sin protocolo, esto es algo absolutamente inédito en la historia, en muchos aspectos de la vida no sabemos cómo operar. Algunos colegios están rebajando la mensualidad, otros colegios están diciendo, a ver, el papá que tenga algún problema se acerque personalmente a negociar o a contar su situación, se está armando un fondo aquí en el colegio. Cada colegio está tratando de armarse con sus propias armas, entre comillas. Pero al final, un poco tú lo mencionas, la ley del consumidor hoy día no dice nada respecto a este y otros aspectos. Por ejemplo, que un consumidor deje de pagar los servicios básicos, por ejemplo, por este tema de la pandemia, porque quedó sin trabajo. La ley del consumidor no dice nada, ¿no? Por una pandemia, digo. No, la verdad es que, mira, casi todas las leyes establecen qué es lo que pasa ante un evento de caso fortuito o fuerza mayor, ¿ya? Entendiéndose por aquel imprevisto que no es posible resistir. Por lo tanto, si yo estoy en esa situación, puedo alegar circunstancias excepcionales que me excusan de cumplir los contratos, ¿ya? Ahora, la ley no es tan específica, porque se establece el caso fortuito fuerza mayor, pero en términos generales, o sea, no establece una situación específica como esta y como la misma que tú dices, ¿qué pasa si yo estoy, claro, frente a un caso fortuito y no pago la luz, o no pago el agua, o no puedo pagar el... O sea, lo vimos con el dictamen de la Dirección del Trabajo, cuando es permanente, cuando es temporal, y entramos ahí en una leguleyada que la gente quizás no entiende mucho. Es un tema muy interpretativo, y por lo tanto hoy día, interpretar ahora es algo que probablemente no va a pasar y que esto quizás se va a interpretar
en el futuro se va a formar un criterio o se va a establecer un criterio de qué es lo que se debe hacer en este tipo de casos. Ya, pero Porque si hoy día, generalmente perdona, lo que Lía, pasa, para ponérselo también, digamos, en lenguaje a la ciudadanía, si usted, señor, señora, deja de pagar la luz, el agua, porque hay un vacío legal en el sentido, bueno, usted le van a cortar igual la luz y el agua. Entonces, finalmente puede haber un vacío, pero aquí va a seguir operando la inercia o las reglas del juego. Entonces, ojo con eso, ¿no? por supuesto, o sea, si vamos a la regla general y yo no pudiese pagar, como dice Andrés, la luz, el agua, etcétera, ¿qué es lo que sucedería? Es que esa compañía no me va a otorgar más el servicio por el no pago. Ahora, eso en los colegios no puede pasar porque estamos hablando de un derecho constitucional como es el derecho a la educación. Por lo tanto, no porque un joven esté matriculado en un establecimiento y ese padre no pague, no se le va a permitir el ingreso, no se le van a poder seguir prestando los servicios que tienen que ver con la educación propiamente tal. Yo tengo una duda, Lía, ahí, perdona, tengo una duda porque en el fondo todo esto, digo, en la humanidad, todo esto es una cadena. Entonces, claro, puede haber un papá de sectores medios que no puede pagar el colegio porque perdió su trabajo. Pero al dejar de pagar el colegio, también deja de pagar al sueldo de algún profesor. Y también, por lo tanto, lo que viene como cadena es que van a haber profesores cesantes. ¿Cómo finalmente, a nivel legal, digo, no filosófico, sino a nivel legal, tú puedes asegurar que lo que hace uno no afecta así al otro? Porque un colegio probablemente sin la anualidad va a tener que cerrar. Sí, efectivamente, por eso, digamos, el llamado, por lo menos, es que las partes puedan llegar a un consenso. Como bien decía Andrés, muchos colegios particulares han hecho un llamado diciendo a los padres que tienen algún inconveniente que se acerquen al establecimiento, quizás para o fijar un pago diferido, hacer un porcentaje de descuento, y algunos otros establecimientos derechamente han fijado este porcentaje rebajado. Sin embargo, recordemos que los establecimientos educacionales son una comunidad que también no dependen mensualmente. O sea, ese colegio no le puede decir a un profesor, oye, tú no me estás prestando el servicio, entonces, digamos, no te pago más hasta nuevo aviso, ¿ya? Por lo tanto, estamos ante una comunidad que obviamente, aunque no esté funcionando al 100, igualmente tiene gastos que cubrir, quizás en menor medida. Por eso yo creo que el llamado es que las partes siempre, y esto siempre que existe un problema, las partes puedan tratar de llegar a un consenso, como decía, fijar un arancel rebajado o diferir el pago del arancel cierta cantidad de meses, porque lo cierto es que la ley no prevé estas circunstancias tan específicas y qué es lo que va a pasar en el caso a caso. Estamos conversando con Lía Rojas, directora de Rojas y Abogados en Radio Concierto, 7 de la mañana con 56 minutos. Lía, te quiero cambiar absolutamente de tema, según las polémicas durante los últimos días, estos famosos viajes en helicóptero, desde comunas más pudientes, Vitacura, por ejemplo, hasta también balnearios bien conspicuos, como Zapallar. Se han conocido ya dos casos de dos empresarios, Cristian Kaufmann y también de Juan Pablo Urenda, información que ya ha sido divulgada por diversos medios de comunicación. A ver, ellos han entregado sus versiones respecto a que viajaron por el día, no justamente cuando había los días de cordón sanitario, sino que días que había solamente, digo solamente entre comillas, cuarentena en comunas, por ejemplo, como Vitacura, de donde ellos despegaron. ¿Existe una sanción distinta para alguien que no cumpla una cuarentena vía aérea o vía terrestre derechamente en el caso de un vuelo en helicóptero respecto a una persona que lo haga, por ejemplo, en vía un automóvil, movilizándose, por ejemplo, al litoral? La verdad es que no, porque en realidad el límite que existe es para las personas y lo que busca es una situación bien particular. O sea, decirte, tú no puedes salir de tu hogar salvo que tengas un salvoconducto que es para hacer trámites bastante específicos, como ir al supermercado, a la farmacia, al médico, etcétera. O sea, son bien puntuales los salvoconductos que existen. Por lo tanto, ya sea que esa persona se movilice a pie o se movilice por vía aérea, la verdad es que está infringiendo de igual manera. Ahora, las penas que establece la ley pueden ser penas de multa o penas de cárcel, pero las penas de cárcel solamente van a proceder en la medida en que se haya puesto en peligro la salud de otras personas. Por lo tanto, ahí estamos en una situación en que en el futuro, respecto de esas personas que incumplieron en helicóptero, etcétera, va a haber una sanción más dura que solamente la multa. Eso es como lo que yo me pregunto en el fondo. ¿Qué pasa con la aplicación de la ley?
¿Qué pasa? ¿Cómo se va a poder determinar si esa persona puso o no en peligro la salud de otras personas? Una Porque dicen, consulta, bueno, fue por un Lía. tiempo corto, lo hice por ir a comprar un medicamento, pero nadie va a comprar un medicamento en helicóptero. O sea, es algo que, si tú lo ves por un hecho notorio y público, nadie tiene una farmacia tan lejos que tengan que tomar un helicóptero para ir a comprar. Sí, solo una consulta, espera. Hablamos con Lía Rojas, directora de Rojas y Abogados. Uno podría, no sé, un abogado de los señores del helicóptero podrían aducir que, no sé, que el confinamiento y los salvoconductos funcionan en tierra, pero que la ley no dice nada respecto de ir por aire. No, la verdad es que no, porque lo que limita, lo que hace el salvoconducto es que te da una autorización para trasladarte de un lugar a otro, y de hecho en el salvoconducto tú debes poner el trayecto. Por lo tanto, y los salvoconductos son para cosas bastante específicas. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Uno, primero, si tenías el salvoconducto, acreditar que efectivamente se usó para ese fin, que en realidad son bastante breves, son por alrededor de 4 horas, que en ningún caso se podría justificar para los traslados que hicieron estas personas. Y segundo, lo que busca, a pesar de que la ley no defina si esto es por vía aérea, por terrestre o por otro medio, lo que establece la norma es la prohibición de, o sea, hace una restricción a la circulación. Por aire, Entonces, en tierra, da cuanto lo a esto, mismo. A mar, claro, si una alguien se va en lancha restricción, también. sea que tú vayas a pie, vayas en auto, en transporte público o en el helicóptero, la restricción rige de igual manera. Por lo tanto, aquí se deberían aplicar las sanciones que correspondan, pero al menos yo creo que esas van a ser sanciones de tipo pecuniario, es decir, pago de multa. 8 de la mañana en punto, estamos conversando con Lía Rojas, directora de Rojas y Abogados. Lía, te agradecemos esta conversación con Radio Concierto esta mañana de día martes. Muy buen día. Muy buen día, Andrés y Claudia, y bueno, esperemos que los próximos días tengamos algún pronunciamiento del CERNAC, a ver si nos da alguna luz que hacer en estas situaciones tan especiales. Muchas gracias, Muchísimas muy buen día. gracias. 8 de la mañana en punto, vamos a la pausa aquí en Concierto.